Entonces, buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre Adelántate a la DIAN, optimiza tu cumplimiento fiscal en 7 días. Entonces, para los con los que no he tenido la oportunidad que estén en mis clases, mi nombre es Karen Beltrán, soy contadora pública con una especialización en gerencia tributaria y voy a ser su anfitriona, la que va a estar acompañándolos sobre este taller, sobre esta clase del día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la clase? Pues vamos a ver 3 puntos muy específicos: cómo optimizar tus declaraciones fiscales, la planificación y reserva de fondos para los impuestos y cómo hacer un checklist rápido para evitar sanciones y tener en cuenta qué impuestos nos aplican dependiendo en qué negocio nos encontremos y en qué etapa estemos. Entonces, hoy vamos a optimizar nuestros impuestos. Entonces, esta clase va a estar entre 40 a 45 minutos. Es muy importante tener lápiz y papel para ir apuntando y tomando nota de lo que vamos a estar estudiando en esta clase. Entonces, si ya tienes lápiz y papel, entonces empecemos. Para lo que no, corran y traigan un lápiz y papel para que empiecen a tomar apuntes. Entonces acá voy a contarles una historia un poco rápidamente. Dice, un día un contador decidió llevar a su perro al parque mientras paseaba. El perro se detuvo y comenzó a excavar frenéticamente. El contador, curioso, se acercó y encontró una bolsa llena de dinero. Emocionado pensó, esto es un gran hallazgo. Pero de pronto su subconsciente le dijo, ¿y qué pasa con los impuestos? ¿Dónde quedan los impuestos de este dinero? Así que decidió llevar la bolsa a su oficina y al llegar le preguntó a su asistente, ¿cómo he de declarar esto en mis impuestos? ¿Cómo declaro este dinero que me encontré en mis impuestos? Ella sin pensarlo 2 veces le respondió, como ingresos no declarados, por supuesto. El contador se rió y dijo, no sé si debo estar más preocupado por los impuestos o por la inteligencia de mi perro. Al menos él sabe dónde está el dinero. Así que entre risas decidió que lo mejor era organizar sus finanzas y asegurarse de que su perro no encontrara más sorpresas en el parque. Entonces, ¿estás cansado de los dolores de cabeza que traen las declaraciones fiscales? Es hora de simplificar tu vida. Con nuestra ayuda puedes optimizar todo el proceso y dedicarte a lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio, a mejorar tus ventas. Entonces, ¿qué beneficios tiene optimizar tus declaraciones fiscales? Entonces, esto te va a ayudar a ahorrar tiempo, a que dejes de perder tiempo organizando la información a última hora para tus impuestos, cuando ya va a llegar la hora o tu contador te hace ya esa llamada que te dice, ven, pásame la información que debemos presentar impuestos y no la tienes lista, entonces te gastas tiempo organizando esa información. Entonces, si lo tienes optimizado, eso no va a pasar porque vas a tener la información registrada a tiempo y cuando llega el momento de elaborar los impuestos va a estar todo completo. ¿Qué más te va a ayudar a esta optimización? A reducir errores, a que no se vayan a presentar errores en los impuestos, a que no vayas a que de pronto dejes de pasar algún impuesto sin presentar porque no tenías optimizado tu proceso de declaraciones, a estar al día con las obligaciones, a un cumplimiento al día, a que no vayas a tener sanciones e intereses por presentar tarde, porque dejaste de presentar y te diste cuenta hasta que te llegó el correíto, el mensaje de la empresa que factura millones de dólares y solo tiene un logo, que se llama la DIAN. Entonces, ¿cómo se puede optimizar? Entonces, acá les voy a explicar un panorama y lo vamos a estar bajando dependiendo a donde te encuentres. Entonces, identifica qué impuestos le aplican a tu negocio. Entonces, si eres un dueño de negocio, que no estás formalizado aún, que todavía no estás registrado en Cámara de Comercio, sino que actúas como persona natural, como autoempleado, entonces, ¿qué impuestos te aplican? Si ya estás obligado a declarar renta, si tienes que presentar algún impuesto en el municipio donde tienes el negocio, si ya eres formalizado, si tienes cámara de comercio, tienes registrado tu negocio como establecimiento de comercio, entonces
que debes cumplir ante la Cámara de Comercio para tener tu negocio al día, que es renovar tu matrícula mercantil, presentar tu declaración de renta, si tienes que presentar algún impuesto de industria y comercio en el municipio o ciudad donde te encuentras. Si eres una empresa, entonces si es declarar el IVA, la renta, el ICA, algún impuesto adicional de acuerdo al sector nicho que te encuentras. Entonces, si eres si eres una empresa que tiene que declarar impuesto al consumo, si eres, y el contador que presta servicios como profesional independiente, que trabaja independientemente. Entonces, ¿qué impuestos debe presentar? La declaración de renta, si está obligado a presentar la declaración de renta. Entonces, conocer, identificar qué impuestos nos aplican dependiendo de la etapa donde estamos, si estamos formalizados o no, y en el mercado que nos encontramos. Y también de acuerdo a la actividad económica que desarrollamos. Implementa un software contable, ¿sí? Entonces, para los que son dueños de negocio, que todavía no facturan, entonces es importante llevar el registro en un cuaderno, en un libro contable, en una hoja de cálculo de Excel, donde puedas tener todo el registro de cuánto te ha ingresado, cuánto te ha salido. Eso también te va a ayudar a permitir hacerte las 5 preguntas de la planificación financiera, que es cuánto me entró, cuánto salió, cuánto me deben, cuánto debo y cuánto quedó. Entonces, si tenemos la información completa, todas estas preguntas, vamos a encontrar las respuestas fácilmente. Si eres una empresa que está formalizada, cumple con todos los requisitos, entonces debes tener implementado un software contable donde llevas todo el registro de tus gastos, de tus ingresos, de los impuestos que generan cada transacción y donde genera la facturación electrónica. Para el contador que tiene varias contabilidades, es importante que a cada empresa, a cada cliente, le tenga implementado un software contable, un sistema contable, donde pueda llevarle el registro y pueda hacer más óptimo el liquidarle y generarle sus declaraciones. Categoriza tus ingresos y tus gastos. Entonces aquí es muy importante, como vamos a implementar un sistema de acuerdo en dónde te encuentras, en qué posición te encuentras, que nos va a ayudar a optimizar esos procesos, a tenerlos más digitalizados, más organizados y tener la información a la mano. Entonces es importante categorizar qué es del negocio y qué es de la empresa. Cuando son empresas familiares o somos dueños de negocio, siempre se tiende a mezclar los gastos personales con gastos de la empresa y es cuando nos queda más complejo identificar por dónde se nos está fugando el dinero. Si es que estoy mal administrando más mis finanzas personales, me estoy apalancando de los recursos del negocio, o si es que el negocio realmente no está funcionando, que no me está dejando el sueldo que espero. Establece recordatorios de vencimiento. Entonces, con estos recordatorios que van a hacer, que me van a dar una alerta para cuando debo estar preparado y ya con tiempo puedo solicitar la preliquidación de mis impuestos y saber cuánto debo pagar y prepararme a tiempo. Entonces, ahora vamos a la planificación y reserva de fondos para impuestos. Una de las mejores formas de evitar sorpresas con la DIAN es separar los fondos destinados a impuestos a medida que generas ingreso. Entonces, conoce todas tus obligaciones tributarias, los que les mencionaba anteriormente, de saber qué impuestos estamos obligados a pagar. Organiza tu contabilidad, optimizar todo el proceso de digitalización de la contabilidad. Hoy en día, con todos los sistemas electrónicos y con los avances tecnológicos, ya hay muchas aplicaciones o software que te ayudan a organizar la contabilidad. Inclusive hay desde aplicaciones que se adaptan a negocios pequeños y que tienen licencias gratuitas donde podemos empezar a registrar toda nuestra contabilidad. Destinar un 10% mínimo mensual de las ganancias para cubrir tus impuestos, para tener una reserva, un fondo
donde tengas dinero disponible al momento de pagar tus impuestos. Revisar periódicamente el calendario fiscal. No utilices el 100% del dinero de los impuestos para cubrir los gastos de la empresa. ¿Qué pasa? Que muchas veces se tiende a utilizar cuando nos ingresa el pago de una factura y si estamos obligados a facturar con IVA, ese IVA no lo tomamos como propio y nos apalancamos con ese dinero y cuando necesitamos pagar los impuestos, cuando necesitamos pagar el IVA, ese dinero ya lo hemos utilizado para apalancarlos y no tenemos flujo para pagar los impuestos. Entonces, no es recomendable que te apalanques el 100% con el dinero de los impuestos, porque recuerda que estos impuestos, como son el tema del IVA, que es con el que más suele pasar esto, es un impuesto indirecto, que es un impuesto indirecto que quien lo asume es el quien recibe o compra el producto. Entonces, él paga el IVA, este IVA tú lo recibes, pero no es un ingreso de la empresa. Es que a veces, muchas veces los emprendedores o dueños de negocio que están obligados a facturar piensan que el IVA es parte del ingreso de la empresa y no es así. Este es un impuesto que se debe pagar a la DIAN y hay que tenerlo reservado para cuando llegue la hora de pagarlo, lo tengamos disponible. Entonces, no es muy recomendable apalancarnos con ese dinero. Listo, entonces acá les voy a explicar una fórmula de cómo distribuir la utilidad de donde sale este 10% que hablábamos anteriormente. Entonces, hay un financiero, se llama Álvaro Luque, que él explica esta estrategia de cómo se debe distribuir, cómo se debería distribuir la ganancia de una empresa para que haya recursos para todo. Entonces, de la ganancia de la empresa, cuando ya de los ingresos, hemos descontado todos los gastos y hemos descontado todos los costos, nos queda una utilidad, una ganancia neta. Entonces, de esa ganancia, no lo vamos a coger a distribuir todo en los socios, sino vamos a distribuir un porcentaje, una ganancia para los socios del 20%. Vamos a reservar un 30% de liderazgo. ¿Y para qué este 30%? Para capacitación, para fortalecimiento de los equipos de trabajo, para promover actividades de liderazgo en la empresa. ¿Y por qué es tan importante? Porque si tú que eres la cabeza del negocio no motivas a tus empleados, no le das herramientas, no los capacitas, en temas de liderazgo, si eres quien rema el barco, pero ellos no están en la misma línea y no estás ejerciendo un liderazgo apropiado, pues puedes que estés con tu equipo, tengas un equipo de trabajo, pero te sientas remando solo porque no están todos en la misma dirección. Entonces, para eso es este 30% para implementar estrategias, capacitaciones que te ayuden a formar más a tu equipo y a potenciar más tu equipo de trabajo, tu capital humano. Otra es para gastos operativos, el 40% para gastos operativos. Toda esta reserva, porque es importante tenerla. Porque si la empresa empieza, vamos a hacer una inversión para el crecimiento de la empresa, entonces digamos, ya no vamos a tener una oficina pequeña, ahora vamos a tener una oficina más grande. Entonces, esa oficina más grande me va a tener unos gastos operativos más altos. Ya no voy a pagar 500.000 de arriendo de una oficina pequeñita, sino ahora voy a pagar 1.200.000 de una oficina más grande, más completa, entonces nuestros gastos operativos se nos van a aumentar. Y entonces por eso es importante tener esta reserva porque me van a ayudar a tener flujo con qué pagar esos gastos operativos adicionales. Y el otro es el 10% para los impuestos. Entonces, si hacemos mensualmente una reserva del 10% para los impuestos, los vamos a ir reservando, no nos cogemos toda la ganancia, sino que la distribuimos con esta estrategia. Cuando llegue el fin de año y tengamos que elaborar los impuestos, vas a darte cuenta que de este fondo te va a sobrar dinero que hasta puedes irte
de vacaciones con los impuestos o llevar hasta tu equipo de trabajo de vacaciones con esta reserva que tenías acá, porque resulta que reservaste, tus ganancias fueron muy buenas y ese 10% fue mayor a lo que te dieron los impuestos, a lo que tenías que declarar. Entonces te va a sobrar ahí un dinerito de esta reserva de los impuestos que la vas a poder reinvertir en un nuevo negocio, irte de vacaciones, hacer algo, invitar a tu equipo de trabajo a algún a irse de vacaciones. Entonces, por eso es que nosotros llamamos, tenemos la frase de que apréndete a ir de vacaciones con la plata de los impuestos. Y muchos dirán, bueno, ¿y yo cómo voy a ir de vacaciones con la plata de los impuestos? Y a veces cuando llegan los impuestos, no tengo ni para pagar. Y ahora dice que me vaya con la plata de los impuestos. ¿Quién sabe ya qué me van a decir que haga para que pague menos impuestos? No te estamos diciendo que haga nada que evadas, ni eludas, ni nada, ni que implementes alguna estrategia o algo para pagar menos impuestos, ¿no? Hay algunas estrategias para deducirte beneficios fiscales y eso. Hay estrategias ya que son un poco más agresivas que desarrollan empresas grandes que tienen planificaciones fiscales ya más agresivas con descuentos y eso que aplican por ciertos convenios, pero eso es otro tema aparte. Aquí lo que queremos es que siempre dejes esta reserva y cuando llegue el final de año, si manejas esta estructura adecuadamente, te vas a dar cuenta que la reserva que dejaste mensualmente para impuestos va a ser más alta de lo que realmente vas a pagar de impuestos. Entonces, estamos cerca a la época de diciembre, vienen los regalos, vienen las compras para Navidad, las fiestas de fin de año, entonces, y ya se nos viene el cierre de año, ¿cierto? Entonces, dice acá, muchos estamos así como, como este meme, dice, por fin formalicé mi emprendimiento, pero ahora que tendré mucha plata y te está mirando los impuestos, ¿cierto? Entonces hay que empezar a planificar las compras. Si vas a empezar a hacer compras de inventario para tener para diciembre, hacer las compras de fin de año para las fiestas de fin de los empleados de tu empresa, a cerrar el año, necesitas comprar inventario con precio de este año para que el otro año en enero, si eres, por ejemplo, una papelería, entonces el otro año en enero ya no esté más caro, sino lo puedas conseguir con precios de este año. Entonces, todas esas compras hay que planificarlas y muy importante, pedir, si tu proveedor es facturador electrónico, pedir que te facturen, porque qué pasa muchas veces? Vamos a donde un proveedor y le decimos, compramos la mercancía, el proveedor nos dice, necesitas factura electrónica. Ay, eso no me facture, a mí no me facture nada. Eso dame un recito y ya. ¿Qué pasa? Que si haces compras muy altas y no pides factura cuando vayas a elaborar tus impuestos, pues no vas a tener costos o gastos como deducirte de esas compras de mercancía en tus declaraciones de impuestos. Si eres una empresa que declaras IVA y no pides factura con IVA, cuando vayas a presentar el IVA, pues vas a tener que pagar un monto alto porque no vas a tener cómo descontarte las compras que hiciste con IVA, porque no pediste factura y el proveedor, él sí le facturó, él emite su factura porque tiene que soportar sus ventas, pero no la registra a tu nombre porque no le pediste factura. Entonces, importante, hoy en día, recuerda que por ahí ya la Diana está visitando los establecimientos de comercio, entonces ya casi el 100% todo es factura electrónica. La Diana ya sabe primero que nosotros cuánto es que le debemos de impuestos. Considera deducciones fiscales. Entonces, revisar de acuerdo en qué etapa en qué etapa estés y qué impuestos debes presentar, revisar qué deducciones fiscales te acogen. Mantén un fondo de emergencia. Entonces, en la fórmula anterior que les compartí, ahí explicamos cómo pueden
tener un fondo de emergencia. ¿Cómo pueden crear un fondo de emergencia y mensualmente estar teniendo un ahorro ahí que cuando llegue el momento de algún imprevisto de pagar los impuestos tengamos un fondo de emergencia? Listo, entonces el último tema de la clase del día de hoy es el checklist fiscal para evitar sanciones. Esta es una herramienta efectiva. Esta es una herramienta efectiva para garantizar que siempre estés al día con tus obligaciones tributarias. Entonces, esta es una matriz que cuando llega un cliente nuevo a nuestra empresa, que requiere que le ayudemos a hacer el diagnóstico de qué impuestos debe presentar, de acuerdo si es un dueño de negocio, si es una persona que presta servicios como independiente, si es un emprendedor que todavía no tiene formalizado su negocio, pero que ya está recibiendo ingresos o si es una empresa realmente constituida, si ya está constituido el negocio. Entonces, aquí, ¿qué hacemos con este checklist? Vamos a empezar a hacer a llenar una serie de información y a establecer qué impuestos le aplican y qué periodicidad le aplican. Entonces, vamos a revisar sus ingresos mensuales. Esto nos ayuda a identificar, por ejemplo, si es una persona natural y si sus ingresos mensuales ya son muy altos ya y durante el año vigente o el año anterior superó los 150 millones, entonces ya debe facturar electrónicamente. Si todos sus ingresos mensuales mayores a 50 millones, a 59 millones, entonces ya para el próximo año, si en un mes ya tuvo más de 59, entonces ya para el próximo año ya debe presentar declaración de renta. ¿Qué régimen tributario es? Si es persona natural, si es empresa, régimen común, responsable de IVA, no responsable de IVA. Actividad económica, qué actividad económica desarrolla, qué código de la actividad económica que desarrolla, si tiene establecimientos de comercio en otras ciudades, cuántos fueron los ingresos totales del año anterior, si debe presentar IVA, si está obligado a generar IVA, cuál es su periodicidad, cuál es su tarifa de ICA, eh, cuándo debe presentar su periodicidad de ICA, si es anual, bimensual, eh, si debe aplicar, tener revisor fiscal, si es una empresa formalizada y cumple ciertos topes, debe tener revisor fiscal. El tema de los impuestos anuales, la declaración de renta, impuesto a industria y comercio. Entonces aquí identificamos si es persona natural y superó los topes, entonces declaración de renta para cuándo se le va a vencer. Si industria y comercio si es una empresa o si es una persona natural y tiene establecimiento de comercio registrado, cuánto debe ir allá a la alcaldía de la ciudad o municipio a pagar por concepto de impuesto de industria y comercio. Los informes especiales, tanto que se deben presentar a la DIAN como a otras entidades y a las secretarías de Hacienda. Entonces, la renovación de la Cámara de Comercio, cuando tengo que renovar la Cámara de Comercio para tener al día mi establecimiento de comercio, la matrícula mercantil de la empresa. Si debo presentar RV, RUP, exógena, si debo presentar medios magnéticos, información exógena a la DIAN y cuando se me vencen, información exógena distrital. Entonces, esto va relacionado con la ciudad o municipio donde se encuentra tu negocio. ¿Qué impuestos periódicos debo tener en cuenta? ¿Qué me aplican y cuándo se me vence? Entonces, acá mes por mes, entonces, el IVA, la rete fuente, el rete ICA, si el ICA no es anual, sino es bimestral, entonces, cuando se me vence el ICA, y entonces aquí vas a tener un panorama y con estas fechas, puedes ir al calendario de tu correo, creas una alerta que le digas, listo, el, el 15 de noviembre se me vence la rete fuente mensual correspondiente al mes de octubre. Entonces, ¿qué te va a ayudar a esto? A que el correo, si configuras estas alertas correctamente, el correo te va a ayudar a tener un recordatorio anticipado de cuándo debes presentar la declaración
y no se te pasen las fechas y después tengas que pagar más dinero en sanciones, intereses de mora, o si se te olvidó hasta que cuando te llegó el correo de la DIAN, con el logo que más factura, la empresa que más factura solo con un logo y que si es no es tan visible mejor, porque cuando llega un correo de la DIAN y apenas ves el logo, inmediatamente empiezas a buscar el número del contador en tu celular para contactarlo, que la DIAN te está enviando mensajes. Entonces, este checklist te va a ayudar a estar alerta, a llevar un control y a poder hacer un seguimiento y evitar imprevistos futuros. Entonces, espero que la información que les he compartido acá haya sido útil y y que la puedan empezar a implementar. Recuerda que siempre en nuestros talleres les comentamos que todo tiene tres etapas. Hay que realizar un diagnóstico, eso es como cuando vamos al médico porque tenemos un dolor. Entonces, el médico que hace primero, hacerte un diagnóstico, identificar la raíz de dónde viene el problema, qué te causa el dolor, de dónde proviene el dolor, y después te hace una receta, ¿cierto? Entonces, esa receta es hacer toda la planificación, todo el plan de acción que se debe hacer para optimizar ese dolor que tienes, mejorar ese dolor que tienes. Y por último, aplicar esa receta, ¿cierto? Tomarte los medicamentos o hacer las terapias, dependiendo de lo que indique la receta. Entonces, acá en nuestro proceso es hacer la implementación. Pasar esto, lo que hemos tratado el día de hoy, de la teoría a la práctica, y empezarlo a implementar para que la DIAN o alguna entidad de control nos vaya a visitar o nos vaya a enviar correos que no queremos, que no deseamos y que resultemos pagando más de lo que esperamos. Entonces, por eso es muy importante que empieces a tomar acción desde ya. Entonces, déjanos tu mensaje o escríbenos si necesitas que te apoyemos en algo. Recuerda que esta semana tenemos el grupo VIP de WhatsApp con acceso gratis a estos talleres. Si te unes hoy mismo y quieres continuar, hoy solo pagando 60.000, vas a poder continuar en el grupo y vas a recibir tres bonos muy especiales. Un bono de test de Bessenger, que este test de Bessenger que te va a ayudar a identificar tus dos talentos más fuertes y al unir esos dos talentos vas a poder descubrir tu superpoder. El segundo bono es una reunión para estructurar toda la estrategia de acuerdo al test. O sea, de acuerdo a este resultado que vamos a obtener aquí, vamos a ayudarte a establecer toda una estrategia para que con este superpoder puedas incrementar, tener esa receta y salir de ese dolor que tienes en este momento. Bono 3, acompañamiento personalizado para activar tus estrategias de marketing y ventas. Entonces, en este bono te vamos a ayudar a optimizar toda tu estrategia de marketing y ventas y que desde ya puedas empezar a obtener más ventas y por ende más ingresos. Recuerden que en la clase del día de hoy, en la mañana, esta mañana tuvimos el taller de cómo aumentar la rentabilidad y ahí les explicamos, ahí les expliqué una estrategia de cómo desde ya pueden empezar a aumentar la rentabilidad solo incrementando un 10% el precio de venta de sus productos. Y ahí también explicamos cómo cómo deben sustentar ese aumento del 10% a los clientes y que vean los beneficios que tienen sus productos y por qué y darle el valor que tiene ese producto. Que ese 10%, cómo sustentarles y que ese 10% te va a ayudar a incrementar las ventas. Pensarás que vas a vender menos, pero no. Entonces, acá para las personas que no pudieron participar, entonces les vamos a dejar la clase grabada y cargada para que puedan ingresar, estudiarla. Y la de esta mañana también ya se encuentra publicada en nuestro grupo exclusivo de WhatsApp para que ingreses, la estudies y empieces a poner en práctica y no te pierdas estos tres bonos. Así que si quieres empezar ya a recibir estos tres bonos, escríbenos, déjanos tu mensaje y te
contactamos para tomar acción desde ya. Entonces, que tengan una excelente noche y mañana vamos a tener la clase de producto y ventas. Entonces, mañana estén todos conectados que vamos a estar trabajando todo el tema de producto y ventas.